Yo soy Wilder Carvajal Gutiérrez, residente de reumatología de la Universidad Nacional de Colombia y este caso inicia con una paciente de 43 años de edad que es procedente de Bogotá, casada, docente de preescolar. Ella consulta básicamente por sensación de boca seca. Su cuadro clínico tiene 18 meses de evolución, consistente en boca seca, progresiva. Con el tiempo ya requiere de ingesta de líquidos de manera más frecuente y con todos los alimentos. A medida que progresa el cuadro clínico, se asocia a cefalea occipital intermitente y también a un dolor abdominal en fosa ilíaca derecha, en flanco derecho intermitente que se asocia a náuseas. Realizando la revisión de los antecedentes personales, no tenía antecedentes patológicos, farmacológicos, quirúrgicos y tóxico-alérgicos. Los únicos antecedentes importantes eran los familiares, una hermana con un diagnóstico de un síndrome de Sjögren y una artritis reumatoide, y en la revisión por sistemas encontrábamos una pérdida de peso no intencionada del 11% en los últimos 6 meses, sin fiebre, sin escalofríos, sin diaforesis, no había dolor articular, tampoco tenía fenómeno de Raynaud. Realizamos un examen físico en la paciente con constantes vitales normales, en normopeso. Había algo a nivel craneofacial muy llamativo y es que presentaba edema palpebral bilateral, presentaba exoftalmos izquierdo y una parotidomegalia bilateral. En nuestra consulta contamos con tiras de Schimmer para poder objetivar un poco estos síntomas secos. Realizamos el test en la paciente y el test fue positivo en ambos ojos. Y adicionalmente encontramos adenopatías cervicales en estación 3 de manera bilateral. El examen cardiopulmonar era completamente normal y no encontramos hepatoesplenomegalia. Teniendo en cuenta los hallazgos al examen físico, consideramos que esta paciente se beneficiaba de una ecografía de glándulas salivales de manera inmediata, teniendo en cuenta que contamos en nuestro servicio con la fortuna de tener docentes que tienen entrenamiento en ecografía, en reumatología, y contamos con una sala para realizar este procedimiento. La mayoría de estos procedimientos, la mayoría de estos procesos diagnósticos en reumatología requieren de una curva de aprendizaje corta. Nosotros estamos desde el primer día de la residencia familiarizándonos con el ecógrafo, realizando ecografía tanto musculoesquelética, vascular y ecografía también de glándulas salivales. Y vamos a ver cómo la ecografía nos ayudó de manera interesante e importante en este caso. Para evaluar las glándulas salivales en ecografía, ya el OMERAC ha decretado algunas pautas que se deben seguir. Recomiendan realizar la valoración de las glándulas submandibulares y parótidas. No hay consenso respecto a evaluar las sublinguales ni las lacrimales. Se recomienda usar un transductor lineal de alta frecuencia y se recomienda realizar la exploración en el modo B, teniendo como referencia el músculo macetero y evaluando la escala de grises, evaluando la estructura como tal de la glándula, y por ahora no hay como un consenso respecto al uso del Doppler, en especial en el síndrome de Sjögren, es donde más evidencia existe al respecto. Cuando se va a evaluar la ecografía de glándulas salivales, se recomienda que la paciente esté en posición supina o semirreclinada, con el cuello girado contralateral hacia la glándula que se va a evaluar y donde se va a posicionar la sonda, y con la barbilla ligeramente elevada cuando se va a explorar las glándulas submandibulares. Las características normales de las glándulas salivales en la ecografía, vamos a ver que se recomienda pues hacer la evaluación en dos planos de la glándula parótida y en un plano en el momento de evaluar la glándula submaxilar. Vemos que la estructura ecográfica de la glándula salival tiene una estructura homogénea que es isoecoica, parece como la arenita de la playa, y puede contener unas líneas anecoicas que pueden corresponder a los ductos de la glándula salival como tal y a las arterias y las venas del conducto, que son completamente normales. ¿Por qué la ecografía de glándulas salivales? Porque es un método que es muy bien tolerado, método no invasivo, de bajo costo, no sometemos a irradiación al paciente y podemos obtener en tiempo real datos
de lo que está ocurriendo en ese momento el paciente. Existe evidencia creciente en el tiempo y ya nos permite la ecografía de glándulas salivales diferenciar algunos entidades clínicas que pueden estar afectando las glándulas salivales y asimismo descartar diagnósticos diferenciales. Tiene un rendimiento diagnóstico con un área bajo la curva de 0,91 para diferenciar el síndrome de Sjögren respecto a otras entidades como la sarcoidosis, la amiloidosis y otras condiciones infecciosas, evaluando parámetros de ecogenicidad, homogeneidad, áreas hipoecoicas e hiperecogénicas y también la presencia o la alteración en los bordes de las glándulas salivales. Y existen ya diferentes estudios que han evaluado el rendimiento diagnóstico de la ecografía de glándulas salivales comparado con los criterios de clasificación del síndrome de Sjögren y tienen un muy buen rendimiento diagnóstico con sensibilidad del 90%, especificidad del 85% y uno de rediagnóstico de 51. Esto también pues, puede llamar la atención de la gente que va a realizar la ecografía de glándulas salivales. Pueden decir, yo no soy experto, ¿quién realiza esto? Esto es operador dependiente. Se han realizado también estudios intentando resolver esa problemática. En dos centros europeos se evaluó la confiabilidad multiobservador de la glándula de la ecografía de glándulas salivales evaluando tanto reumatólogos y radiólogos expertos en el tema y reumatólogos y radiólogos que no son expertos en la evaluación en el tema y se encontró que había una muy buena confiabilidad interobservador cuando se evaluaban los hallazgos en escala de grises, los hallazgos morfológicos, la ecogenicidad, la homogeneidad del parénquima, las áreas hipoecoicas, anecoicas, los bordes, pero cuando se evaluó el Doppler color, este rendimiento no fue el mejor. Por lo que por ahora la recomendación en síndrome de Sjögren es que se evalúe en escala de grises y que ésta tiene una muy buena confiabilidad multiobservador. Adicionalmente, ya con la evidencia creciente en el tiempo, el grupo de Omerac ha descrito un score diagnóstico por medio de ecografía para evaluar a los pacientes con síndrome de Sjögren y asimismo diagnosticar a los pacientes con síndrome de Sjögren por medio de una ecografía de glándulas salivales. ¿Cómo lo describen ellos? Con un score que evalúa las anormalidades del parénquima de la glándula salival, evaluando los cambios en la homogeneidad del parénquima, la presencia o no de áreas anecoicas o hipoecoicas, la presencia de áreas focales y asimismo evaluando la extensión que tienen estos hallazgos en cada una de estas glándulas salivales evaluadas. Según la severidad, se gradúa de 0 a 3, siendo 3 pues el cambio más severo y lo más consistente con el diagnóstico. Ellos se preguntaron también cuál era el performance diagnóstico evaluando una glándula o dos glándulas y cada uno de los scores que se pudiesen presentar al momento de evaluar las glándulas salivales y encontraron que el mejor rendimiento diagnóstico se encontraba cuando por lo menos una de las glándulas tenía un score ultrasonográfico de 2 o 3 con sensibilidad del 72%, especificidad 91% y un valor predictivo negativo del 83%. Cuando se evalúan dos glándulas y estas tienen este score ecográfico de 2 o de 3 puntos, también tiene un muy buen rendimiento diagnóstico. Y no solamente evaluaron ese rendimiento teniendo en cuenta el número de glándulas afectadas, sino que también compararon las características de la enfermedad y los parámetros que están relacionados con el diagnóstico de síndrome de Sjögren por criterios de ACR regular con los hallazgos ecográficos. Y es muy interesante cómo cuando un paciente tiene un score ecográfico de 3 puntos por el OMERAC, tiene casi que una relación del 100% con la positividad de los anticuerpos anti-RO con una positividad también o una relación hasta del 60% con los anticuerpos anti-LA y también con el test de Schimmer, que fueron las variables que fueron significativas en ese momento. Lastimosamente, cuando intentaron relacionarlo con los hallazgos de la biopsia de glándula salival, pues no todos los pacientes contaban con este reporte, los reportes eran heterogéneos y no se pudo obtener como un resultado concordante o un resultado que fuese confiable en este contexto. Entonces llevamos a nuestra paciente una ecografía de glándulas salivales y nos llevamos una sorpresa en este caso. Veíamos un parénquima tanto de las glándulas submaxilares y de las parótidas y asimismo de las glándulas lacrimales
muy heterogéneo, un parénquima bastante heterogéneo, con unas áreas anecoicas también heterogéneas de diverso tamaño, de 6, 15 milímetros, y lo que nos llamaba mucho la atención es que tenía un Doppler bastante positivo. Realizando los criterios de Omerac, teníamos un score de 3 o quizá un score mayor de 3. Esto pues nos llevó a revisar la literatura y a tener en cuenta que en este tipo de enfermedades debemos tener muy presente los diagnósticos diferenciales, y uno de los diagnósticos diferenciales en estas condiciones y con estas características ecográficas es el riesgo de que el paciente presente un linfoma. Incluso la literatura describe que cuando hay un OMERAC de 3, hay alto riesgo de que el paciente esté presentando un linfoma, y el linfoma no solamente se va a presentar como una lesión focal en el hallazgo ecográfico, sino que también puede tener una apariencia difusa, por lo que esto era uno de los diagnósticos diferenciales que debíamos descartar en nuestra paciente. Adicionalmente, teníamos unos síntomas secos objetivables. Debíamos descartar el síndrome de Sjögren primario, un síndrome de Sjögren relacionado con otra enfermedad de tejido conectivo, sarcoidosis. Adicionalmente, por la parotidomegalia que presentaba la paciente, debíamos realizar un proceso diagnóstico de condiciones infecciosas, inflamatorias, neoplásicas, donde nuevamente el linfoma era uno de los diferenciales importantes a descartar, y otras condiciones misceláneas donde pues no es para nada descabellado pensar en una enfermedad relacionada con IgG4. Realizamos todo un abordaje de paraclínicos, un hemograma completamente normal, sin alteración de las líneas celulares, con eosinófilos completamente normales, extendido de sangre periférica con recuento normal, las tres líneas celulares sin alteraciones, sin presencia de blastos, no había nada allí alterado. Función renal normal, uroanálisis sin alteraciones, sin hematuria, sin proteinuria. Función tiroidea, función hepática normales. Realizamos hepatitis C, hepatitis B, tuberculina, VIH, sífilis, que todo esto fue negativo. Realizando el estudio inmunológico, encontramos unos antinucleares 1,640 con un patrón centrómero. Los ENAs fueron negativos en esta paciente, el complemento estaba normal, los MPO y el PR3 fue negativo, tenía LDH, proteínas y albúminas normales, crioglobulinas negativas, y una electroforesis de proteína con un ligero aumento en la fracción beta 2. Realizamos también una enzima convertidora de angiotensina que fue normal, en el límite de la normalidad, calcio que se encontraba normal, y los reactantes de fase aguda se encontraban en límites normales. Se realizó también todo un estudio de imágenes diagnósticas por parte de radiología. Solicitamos una ecografía de cuello y ellos la describen como cambios en la ecogenicidad de la glándula submandibular bilateral. Y aquí es importante reconocer que debemos estar en constante comunicación también con radiología y familiarizar también al servicio de radiología con estos nuevos hallazgos y con esta descripción de los hallazgos ecográficos que pueden orientar hacia el diagnóstico de una enfermedad en reumatología. Realizamos un TAC de cuello contrastado, cambios ecogénicos en las parótidas con cambios crónicos, adenopatías cervicales bilaterales, y la resonancia de órbitas mostró un aumento de las glándulas lacrimales de manera bilateral asociados a un pseudotumor. Este pseudotumor estaba dependiente de las glándulas lacrimales, y cuando el compromiso es secundario a la afectación por las glándulas lacrimales, nuevamente se debe considerar dentro de los diagnósticos diferenciales la presencia de un linfoma. Recibimos el reporte de la biopsia de glándula salival menor, focus score menor de 1, ENAs negativos. En realidad el diagnóstico de síndrome de Sjögren ya estaba descartado en ese contexto. Se llevó la paciente a una biopsia excisional de la adenopatía submandibular, y el cirujano nos comenta que tenía un aspecto inusual y que era muy pétrea esta adenopatía. Teníamos una paciente con síntomas secos, pérdida de peso, dacreadenitis, cialioadenitis, pseudotumor orbitario y adenopatías. Habíamos descartado condiciones infecciosas, no había estado expuesta a medicamentos o a radiación. Las condiciones inflamatorias, Sjögren, vasculitis, la sarcoidosis, en realidad no eran muy viables en este contexto. Nos encontrábamos ante la evaluación diagnóstica o de que esto fuese un linfoma
o fuese una neoplasia de un primario a establecer o que estuviese relacionada a una enfermedad por IgG4. Realizamos un TAC de tórax que fue completamente normal y en el TAC de abdomen encontramos un engrosamiento de 7 milímetros con realce de las paredes de la pelvis renal y del uréter proximal derecho, muy sugestivo y sospechoso de malignidad. No solamente este hallazgo, sino que esto estaba generando un efecto obstructivo renal y tenía ya ectasia de los cálices mayores. Teniendo esto en consideración, realizamos una resonancia de abdomen y pelvis, la cual describe un poco mejor los hallazgos a nivel ureteral y a nivel renal. Era una lesión que era isoitensa en T1, hipoitensa en T2 y que tenía una extensión de 102 milímetros. Teniendo en cuenta estos hallazgos, esto era muy sugestivo y un aspecto similar a un tumor uroterial del tracto urinario superior. Por la presencia de la cefalea en la paciente, realizamos una resonancia magnética cerebral donde pues, llamaba la atención el aumento de volumen importante en ambas glándulas lacrimales y se descartaba la presencia de lesiones intracraneales y no había áreas de realce anómalo paquimeningio. Solicitamos un concepto por el grupo de urología teniendo en cuenta la lesión que había a nivel ureteral. Ellos consideraron realizar una citología urinaria seriada y según los hallazgos y los reportes de esta citología, definir si se beneficiaba de una biopsia diagnóstica. Neurología también evaluó la paciente, consideró que la cefalea era una cefalea primaria tipo tensión, teniendo en cuenta la resonancia cerebral normal. Recibimos el reporte de patología de este ganglio linfático pétreo que se había encontrado en el quirófano y lo que describen es que la adenopatía tenía un tejido de glándula salival heterotrópico intranodal y adicionalmente el perfil de inmunohistoquímica inicial confirmaba una naturaleza reactiva del tejido linfoide. Teníamos nuestra paciente con una lesión ureteral sugestiva de malignidad, una biopsia de ganglio que no mostró malignidad, pero una ecografía glandular que tenía un compromiso bastante extenso, que predominaba el compromiso submandibular y tenía unas áreas hipoecoicas bastante grandes, heterogéneas y que no nos gustaba el aspecto que tenía a nivel ecográfico. Consideramos en este contexto realizar la revisión de la patología y estábamos a la espera del reporte de los niveles diferenciados de inmunoglobulina G. Hicimos una revisión extensa de la literatura teniendo en cuenta los hallazgos de la ecografía y encontramos algo bastante interesante y es que ya existen unos hallazgos característicos por ecografía en el compromiso glandular por enfermedad por IgG4 y es la presencia de la fibrosis trabecular, un patrón nodular o reticular, las áreas hipoecoicas o anecoicas confluentes, ese predominio submandibular y que haya un menor compromiso parotidio. Esto inicialmente fue descrito en comparación con pacientes que tenían síndrome de Sjögren. Entonces, revisamos nuevamente nuestras imágenes y efectivamente encontramos esos tractos fibrosos que diferenciaban las áreas anecoicas, generando la fibrosis trabecular. Teníamos adicionalmente unas áreas hipoecoicas, anecoicas que eran bastante heterogéneas y que generaban confluencia entre sí, y había un predominio submandibular bastante extenso, simétrico y bilateral. No solamente existen estos hallazgos característicos ultrasonográficos de la enfermedad por IgG4, sino que también existen ya scores diagnósticos para realizar el diagnóstico, valga la pena la redundancia, por ultrasonografía. Esto fue un grupo chino que describió este score diagnóstico evaluando ecogenicidad, homogeneidad, presencia de parches hipoecoicos, el diámetro de esas áreas hipoecoicas y la presencia o no del Doppler color. Evalúa tanto las glándulas submandibulares como las glándulas parótidas y tiene un total de 34 puntos, teniendo como punto de corte mayor o igual a 9 con un muy buen rendimiento diagnóstico.
Lo realizamos en nuestra paciente y encontramos un score de 32. Hasta este momento, y con la revisión de la literatura y la aplicación de este score diagnóstico, teníamos un diagnóstico ecográfico de enfermedad por IgG4. Recibimos la dosificación de los niveles de inmunoglobulinas y efectivamente la IgG4 estaba casi 5 veces el límite superior de la normalidad, y revisando la patología encontramos que no era una adenopatía, era una glándula submaxilar izquierda que estaba infiltrada, tenía centros germinales irregulares y tenía unos septos fibrosos que generaban unos compartimentos. Aquí hablamos con el grupo de patología, indagamos si estos septos fibrosos generaban lo del patrón de la fibrosis estoriforme característica de la enfermedad, pero esto no fue consistente con los hallazgos de patología. Sin embargo, al realizar nuevamente la inmunohistoquímica, encontramos más de 100 células plasmáticas IgG4 positivas y una relación IgG4-Ig mayor a 0,4. Todo esto era compatible con el diagnóstico de una cialodenitis relacionada por enfermedad por IgG4. Asimismo, realizamos los criterios diagnósticos de ACR regular. Primero evaluamos la clínica compatible con la enfermedad, realizamos el proceso de diagnóstico y los criterios de exclusión, describimos los hallazgos de la histopatología de la inmunohistoquímica, evaluamos los niveles de IgG4 que estaba a 2 a 5 veces el límite superior de la normalidad. Asimismo, evaluamos el compromiso que había a nivel glandular y con esto obtuvimos un score, una puntuación de 38, lo que también era compatible con la enfermedad. En este caso consideramos que se trataba de un fenotipo limitado a cabeza y cuello, teniendo en cuenta el compromiso a nivel lacrimal, submandibular, a nivel de parótidas, y conocemos muy bien ya los fenotipos de la enfermedad, el más frecuente que es el pancreatobiliar, que predomina más en hombres de mayor edad, con niveles de IgG4 muy elevados y de inmunoglobulina E también muy elevados, que tiene por característica una muy buena respuesta al tratamiento con los esteroides, afecta tanto el páncreas y el tracto biliar y el hígado. El siguiente fenotipo es el relacionado al compromiso retroperitoneal y a la presencia de aortitis, que tiende a afectar más a los hombres blancos de mayor edad con niveles de IgG4 que pueden ser elevados o incluso pueden ser normales. Este se caracteriza también por tener niveles o reactantes de fase aguda elevados. Es una enfermedad fibrótica y característicamente tiende a tener refractariedad al tratamiento. em, Afecta dentro de todo su espectro de la enfermedad, puede afectar el pericardio, el corazón, la aorta, el retroperitoneo y el mediastino. El siguiente fenotipo es el fenotipo de cabeza y cuello. Esto ha sido descrito en cortes asiáticas. Usualmente este fenotipo de cabeza y cuello afecta más a las mujeres, tiende a afectar a mujeres en menor edad comparado con los demás fenotipos. Usualmente puede estar relacionado o no con un historial de atopia. Los niveles de IgG4 son marcadamente elevados. Es una enfermedad que también es refractaria a este tratamiento. Se caracteriza por presentar recaídas a lo largo del curso de la enfermedad y afecta las órbitas, afecta también las glándulas lacrimales, afecta las glándulas parótidas, las submaxilares, puede afectar también los nervios craneales, puede tener un compromiso a nivel auditivo, puede generar también sinusitis crónica, lesiones destructivas a nivel de la línea media y puede también tener una afectación a nivel tiroideo. El último fenotipo o el cuarto fenotipo descrito en estas cohortes es el síndrome de Mikulicz o el sistémico, que se caracteriza también por ese compromiso glandular extenso, pero que adicionalmente tiende a afectar algún otro órgano de la economía corporal. Se caracteriza también por ser más frecuente en hombres mayores con niveles de IgG4 elevados y niveles de inmunoglobulina E bastante elevados. Esta gráfica solo para resaltar el tiempo al diagnóstico. Usualmente tiende a demorarse bastante el proceso de diagnóstico en estos pacientes, en lo que describen en estas cohortes, de 1,8 a 2,3 años el tiempo en el retraso en el diagnóstico, siendo el fenotipo
pancreatobiliar el que tiene un mayor o un diagnóstico más temprano, quizá porque es el fenotipo que más conocemos. Sin embargo, estas cohortes son asiáticas. ¿Qué hay respecto al comportamiento de esta enfermedad a nivel local? Hay un grupo de estudio de enfermedad por IgG4 de Panlar que desarrolló este estudio bastante interesante. Evaluaron 184 pacientes y ellos describieron cómo era el comportamiento demográfico en cada uno de los fenotipos. Encontraron en esta cohorte que los pacientes latinoamericanos tienden a ser más jóvenes en el momento del diagnóstico de la enfermedad, con edades de 50 años, 42 años, 39 años. La diferencia entre los sexos en este momento o en la presentación en Latinoamérica es similar en hombres y en mujeres, y a diferencia de lo que se describe en los asiáticos, lo más frecuente en nuestra población es la presencia del fenotipo de grupo 1 y del fenotipo de tipo 3, que es el compromiso pancreatobiliar y el compromiso limitado a cabeza y cuello. Ellos describen que el compromiso retroperitoneal y aórtico es menos frecuente en nuestra población. Y adicionalmente, ellos describen un grupo 5, no como tal para describir un nuevo fenotipo, sino un grupo donde incluyen los pacientes que no encasillan dentro de cada uno de los fenotipos y que, por ejemplo, tienen un compromiso orgánico único, es decir, tienen un compromiso pleural aislado, un compromiso pericárdico aislado o la presencia de la enfermedad a nivel ganglionar únicamente, sin alguna otra manifestación a nivel sistémico. Cuando tenemos estos pacientes, diagnosticamos la enfermedad por IgG4, evaluamos cuál es el fenotipo de la enfermedad y asimismo debemos establecer cuáles son los factores de riesgo para que estos pacientes nos presenten recaída después de iniciado el tratamiento. Y evaluamos cuáles eran esos factores que presentaba nuestra paciente, una edad temprana en el momento del diagnóstico, unos niveles de IgG4 que estaban bastante elevados, una relación IgG4-IgG elevada, el número de los órganos comprometidos en este caso y el compromiso a nivel de las glándulas lacrimales. Todo esto pues nos hace pensar en el momento de iniciar el tratamiento, que es un paciente con factores de riesgo para recaída y que debe tener un seguimiento estrecho y se debe propender por un tratamiento que sea bastante efectivo. Urología recibió el reporte de la citología urinaria seriada, fue negativa para carcinoma uroterial de alto grado. Hablamos con ellos y ellos los consideraron que debíamos descartar diagnósticos diferenciales. Dentro de eso, evaluar el compromiso ureteral por la enfermedad por IgG4. Con un muy buen rendimiento o con un muy buen valor predictivo negativo, esta citología urinaria seriada del 99,8%. Nosotros que consideramos era una paciente con enfermedad activa, con un riesgo obstructivo renal, con compromiso glandular extenso, con factores de riesgo para recaída y con una manifestación atípica de la enfermedad, por lo que consideramos iniciar tratamiento con el esquema ya conocido de corticoides y adicionalmente indicamos tratamiento con rituximab. ¿Por qué rituximab? Este fenotipo de cabeza y cuello ya lo hemos ido conociendo mucho más y sabemos que es de los fenotipos que más recaídas presenta. Y adicionalmente, el rituximab ya cuenta con algunos estudios que evalúan la terapia con rituximab en esquema de inducción y en esquema de mantenimiento. Asimismo, el rituximab ha sido uno de los medicamentos que tiene los índices de respuesta inicial más altos en el momento de evaluar la respuesta a la terapia, casi hasta el 97%. Cuando utilizamos este medicamento, nos permite también reducir de manera temprana los corticoides, depleta esos linfocitos B profibróticos inflamatorios, no se genera ese fenómeno fibrótico que es característico de la enfermedad y que lleva al compromiso orgánico severo y crónico de la enfermedad. Y como teníamos una manifestación atípica y no hay literatura respecto a cómo se comporta el compromiso ureteral en cada uno de los tratamientos establecidos, debíamos iniciar el tratamiento con la terapia que tuviese mayor efectividad en los demás escenarios y teniendo en cuenta también el fenotipo de cabeza y cuello. También es importante resaltar
que la evidencia en esta enfermedad es creciente y es nueva en cada momento. Las recaídas ya se describen con los glucocorticoides del 46 hasta el 90%. Esto también en relación a la dosis que está consumiendo el paciente en su momento. Los DIMAR convencionales tienen muy buenos estudios y tienen muy buenos resultados, resultados con leflunomida, con azathioprina, con micofenolato. Sin embargo, a largo plazo también tienen el problema de las recaídas y el rituximab es uno de los medicamentos o es el medicamento que en este contexto tiene la menor tasa de recaídas a largo plazo. Por eso en este contexto consideramos el inicio de esta terapia. Después de 3 meses de haber iniciado la terapia, realizamos un seguimiento ecográfico en el compromiso de las glándulas comprometidas en la paciente y pues los hallazgos o la diferencia es bastante dramática posterior a la terapia que se realizó en la paciente. En este contexto o después de haber iniciado la terapia, el score diagnóstico de la enfermedad nos daba 11 y esto puntuado básicamente por una señal Doppler que todavía captaba en algunas glándulas y también algunas áreas hipoecoicas y anecoicas que eran confluentes, pero no tenían la extensión que había al momento inicial del diagnóstico. Algo interesante e importante es que cuando se describió este score diagnóstico solo evaluaron glándula parótida, glándulas submaxilares, no evaluaron la glándula lacrimal, pero nosotros encontramos que asimismo como existía ese compromiso a nivel de glándulas lacrimales, la respuesta a la terapia también se vio en estas glándulas y es una de las glándulas que se debe tener en cuenta al momento de realizar el seguimiento y la evaluación ecográfica. ¿Por qué no lo han incluido en las evaluaciones y en los scores diagnósticos? Quizá porque la técnica para realizar la ecografía de glándulas lacrimales es un poco más compleja y requiere de un poco más de entrenamiento y de pronto esto limita un poco los resultados. Y a nivel clínico, la paciente resolvió completamente el exoftalmos que presentaba, ya no tenía parotidomegalia y la masa en cuello había desaparecido por completo. Tuvo un control con urología y urología realizó una urografía por TAC donde evidenciaban que sí había disminuido la lesión y el engrosamiento que presentaba a nivel del uréter proximal derecho y no había signos de hidronefrosis en la paciente. El compromiso orgánico por la enfermedad por IgG4 lo conocemos ya muy bien. Se describen 11 sitios anatómicos que son, digamos, los frecuentes o los característicos de la enfermedad. Sin embargo, cuando uno revisa la literatura, cuando uno lee esta enfermedad, casi que en todos los textos lo primero que dicen puede afectar cualquier órgano de la economía corporal, por lo que nosotros debemos estar muy atentos a reconocer nuevas manifestaciones de la enfermedad. Y respecto al compromiso renal y urinario por IgG4, puede afectar casi que cualquier estructura. Lo usual lo más catastrófico en este contexto es el compromiso funcional cuando se presenta nefritis tubulointersticial, granulopatía membranosa, pero asimismo puede presentar lesiones de pseudotumor renal, pseudotumor vesical, pseudotumor uretral, pseudotumor testicular. El compromiso del uréter usualmente es secundario a la fibrosis retroperitoneal que genera la compresión extrínseca y lleva al compromiso del uréter y el posterior desarrollo de la hidronefrosis en estos pacientes. Pero debemos tener en cuenta que este compromiso ureteral también se puede generar desde la porción intraluminal del uréter, que fue lo que ocurrió en este caso. Existe un caso reportado en la literatura de una paciente de China de 31 años de edad, consultó por dolor abdominal, le hicieron diferentes estudios, encontraron una hidronefrosis derecha, encontraron también una estenosis a nivel de la porción distal del uréter derecho, realizaron también una cistografía y evidenciaron una masa que estaba generando el compromiso ureteral. Realizaron una biopsia, encontraron en esta biopsia los hallazgos característicos de la enfermedad. La inmunohistoquímica fue positiva para la enfermedad relacionada por IgG4, tenía fibrosis estoriforme y adicionalmente los niveles séricos
de IgG4 estaban elevados. Describen que se inició un tratamiento, una terapia, pero pues lastimosamente no describen cuál fue el desenlace y el seguimiento de la paciente. A modo de conclusiones, debemos tener muy presentes en esta enfermedad que existen fenotipos y que estos fenotipos no son excluyentes, que debemos estar muy atentos a reconocer nuevas manifestaciones y que asimismo el comportamiento de la enfermedad parece tener una diferencia respecto a la población latinoamericana comparado con las cohortes que existen en China. La ecografía, en este contexto, la ecografía de glándulas salivales es muy útil en el diagnóstico, en evaluar diferenciales y en el seguimiento al tratamiento en los pacientes que tienen enfermedad por IgG4 y que tienen un compromiso glandular. Adicionalmente, el rituximab cada vez tiene más fuerza, tiene más evidencia en la enfermedad por IgG4, teniendo en cuenta la buena respuesta que tiene en cuanto a sintomatología, reduce la masa, el pseudotumor que genera en cualquier órgano, reduce los niveles de IgG4. Al reducir esos niveles de IgG4, parece tener una relación con menor tasa de recaídas, alcanza una muy buena remisión utilizándolo como terapia de inducción y tiene una menor tasa de recaídas. El compromiso ureteral es bastante infrecuente, es raro y este corresponde al segundo caso reportado en la literatura de este compromiso ureteral intrínseco. Básicamente ese es el caso que les queríamos compartir. Esta era la experiencia que tenemos con la ecografía de glándulas salivales. Esto era todo por el día de hoy. Muchas gracias. Quedamos atentos a las preguntas que tengan. Bueno, muchísimas gracias, Wilder. Es realmente un caso muy interesante. Felicitaciones por haber ganado en el simposio de residentes. Efectivamente, pues el enfoque muy interesante y sé que hoy hiciste una revisión de tema mucho más larga, muy completa, eh, muchas cosas claras y también mucho trabajo por hacer en cuanto a esta enfermedad tan interesante. Bueno, si alguien tiene preguntas, entonces por favor los invito a que las hagan en el chat o que pidan la palabra o levanten la mano para que les abran el micrófono y pueden hacer las preguntas en vivo. Y pues invito también al doctor Cajas y al doctor Quintana si quieren abrir sus micrófonos, sus cámaras para hacer algún comentario referente a la presentación de Wilder. Buenas noches para todos y muchas gracias por la asistencia a la reunión. Simplemente, pues, reconocer el trabajo que Wilder lideró con la valoración de esta paciente. Como él lo manifestó desde el inicio, se trata de buscar un ejercicio y un enfoque orientado a una enfermedad que seguramente representa hoy en día aún un reto diagnóstico importante para áreas como la medicina interna, sus diferentes subespecialidades y evidentemente en reumatología. Y por otra parte, pues la herramienta diagnóstica que se utilizó en este caso, que aportó de forma significativa en el proceso, en el enfoque inicial, en el diagnóstico y su seguimiento, y en ese sentido, pues también reconocer el aporte y el apoyo que el doctor Javier Cajas ha venido haciendo desde su posición. Sería ese mi comentario inicial. No sé si hayan preguntas para el caso de Wilder y si tenemos oportunidad de dar alguna respuesta. La doctora Diana Rincón hace un comentario. Wilder dice, la histología es una herramienta muy útil en la enfermedad relacionada con IgG4, pero en este caso no ayudó. Este patrón que se reportó en este paciente ha sido reportado en otros casos. Lastimosamente, el patrón de la fibrosis estoriforme no estaba presente en este caso.
Sin embargo, no hay descrito en ese momento pues, la presencia de este patrón histológico, pero lo que sí describe la literatura es que cuando existe un compromiso a nivel glandular, el compromiso a nivel glandular quizá pueda no tener los cambios y los hallazgos fibróticos, teniendo en cuenta que el compromiso a nivel glandular es un fenotipo más proliferativo, más inflamatorio que el fenotipo fibrótico como tal, como cuando existe la fibrosis retroperitoneal, que en este caso la histopatología y la histología sí es bastante consistente con los hallazgos histológicos. Otra cosa importante es la inmunohistoquímica, que en este caso la inmunohistoquímica sí fue bastante compatible con la enfermedad. Y no sé si alguien más tenga una pregunta. Yo quisiera preguntarte un poquito sobre la ecografía, porque hemos visto muchas más cosas sobre ecografía de glándulas a nivel del síndrome de Sjögren, pero creo que todavía falta mucha información en enfermedad relacionada con IgG4. Y yo puedo entender que el score diagnóstico tenga una sensibilidad y una especificidad, digamos, interesante, sí, que pueda incluirse de pronto más adelante como una herramienta diagnóstica en este fenotipo, pero tú cómo la ves para el seguimiento, porque al final es un score que se hizo para diagnosticar, pero será, ¿cómo ves eso hacia el futuro? De pronto, si mejoran los cambios ecográficos, el paciente tiene mejor pronóstico, o se puede cambiar de alguna forma el tratamiento, o de todas formas tenemos que hacer un seguimiento con otros parámetros para establecer reactivación de la enfermedad. O bueno, ¿tú cómo ves el papel específicamente en el seguimiento de este síndrome? Sí, perfecto. Gracias por la pregunta. Sería interesante poder desarrollar scores que nos permitan evaluar cómo es el comportamiento de los hallazgos ecográficos en el seguimiento a la terapia y la respuesta que tienen estos pacientes. Sin embargo, pues la evidencia y lo que existe en este momento en la literatura sigue siendo escaso. Lo que más evidencia tiene en el momento es en síndrome de Sjögren, e incluso en síndrome de Sjögren ya hay estudios que evalúan el seguimiento ecográfico a largo plazo y evalúan la respuesta del tratamiento y los hallazgos ecográficos con el tratamiento con rituximab. Entonces es bastante interesante, es un campo que podemos evaluar nosotros desde este momento, que podemos aportar en este momento a la literatura. No es todavía muy fuerte la literatura y lo que buscan estos estudios es poder incluir la ecografía en los criterios diagnósticos de la enfermedad, pero por ahora se recomienda pues continuar la evaluación diagnóstica en el compromiso orgánico, los niveles séricos de la enfermedad, evaluar las otras inmunoglobulinas, los niveles de inmunoglobulina E, los eosinófilos, el complemento, que son otros factores y otras condiciones clínicas que se asocian a las recaídas digamos, a la remisión y el mantenimiento de estos pacientes. Aquí hay una pregunta de María Paula Carrillo. La doctora dice, ¿cómo han realizado el descenso de esteroide y qué consideraciones tuvieron para el mismo? Gracias. Ay, cajitas, quería hablar. Gracias, doctora María Paula, por la pregunta. En realidad, lo que realizamos fue el descenso de esteroide posterior a las 4 semanas de la terapia del esquema de inducción que ya conocemos, 0,6 miligramos por kilo, y posterior a las 4 semanas iniciamos un descenso de 5 miligramos cada 2 semanas aproximadamente. Lo que sugiere la evidencia en estos estudios que utilizan rituximab con terapia como terapia de inducción, recomiendan realizar un descenso mucho más rápido y temprano del esteroide. Sin embargo, en cada uno de los pacientes, digamos que no fue homogéneo el esquema que se utilizó en cada uno de los pacientes. Sin embargo, cuando evaluaron los pacientes a los 4 meses, ya estaban sin tratamiento esteroideo. Pero nosotros seguimos la pauta igual general de todo el tratamiento y todo el paciente con enfermedad por IgG4. Bueno, muchas gracias, William. Cajas, adelante.
Gracias. Quería referirme respecto a la pregunta de ecografía, pues es un campo dinámico en el cual estamos aprendiendo. El caso nos enseñó muchísimo porque habíamos leído algo de esto, ecografía en IgG4, pero fue hasta cuando le hicimos la ecografía a esta paciente que nos dimos cuenta que morfológicamente no parecía un Sjögren, pero pues no es que supiéramos cuando le hicimos la ecografía que necesariamente era un IgG4, ¿no? Lo interesante es que fuimos, revisamos la literatura, volvimos a hacer la ecografía, fuimos, miramos otras cosas, otros diagnósticos, otra vez le hicimos otra ecografía y finalmente pues fue un proceso en el cual aprendimos muchísimo en el servicio de cómo se ven estas glándulas y realmente lo que encontramos y aprendimos fueron dos cosas fundamentalmente y es que en Sjögren las zonas anecoicas o quísticas son de pequeño tamaño y generalmente son dispersas y no coalescen una con otra. Y lo que sí se ve reportado y vimos es que en la IgG4 estas zonas quísticas coalescen y forman cavidades muy grandes con paredes bastante gruesas y adicionalmente el Doppler es bastante positivo a diferencia del Sjögren donde el Doppler no ha podido ser muy bien validado porque es muy variable, a veces sale alto, a veces sale normal, porque parece ser que no es un proceso pues constantemente inflamatorio en la glándula, pero en este paciente sí se ve como más constante esa hipervascularización muy marcada por toda la glándula. Y adicionalmente, pues aprendimos, ya veníamos haciendo algunas investigaciones con ecografía en la glándula lacrimal y vimos también cómo estos cambios se ven en la glándula lacrimal y lo cual nos parece pues una zona de fácil acceso también para hacer una valoración adicional. Entonces son como los aspectos ecográficos que nos llevamos aprendidos del caso. Muchas gracias. Gracias, doctor Cajas. Sí, gracias por compartirlo también con nosotros. Creo que todos aprendimos mucho. No sé si haya más comentarios o más preguntas. Doctora Tamara, por favor, abra su micrófono. Buenas noches a todos. Felicitaciones, Wilder, por el caso. Un comentario sobre este caso, algo que nos enseña es la importancia dentro de nuestra formación como reumatólogos del uso de la ecografía, toda vez si tenemos incluso en cuenta, por ejemplo, el reporte de ecografía de radiología. Realmente ese resultado de radiología no nos aportaba en nada al proceso diagnóstico, mientras que la ecografía realizada en la cama del paciente muchas veces por el reumatólogo realmente ayudó a elucidar qué era lo que realmente estaba sucediendo con esta paciente. Muchas gracias, Tamara, por el comentario. Sí, es verdad, es verdad. Esto también nos debe llevar a poder comunicarnos muy bien con el grupo de radiología y también con el grupo de patología. Cada vez vemos esa necesidad de que ellos también conozcan este tipo de enfermedades y que conozcan cuál es el valor que cada una de estas especialidades tiene en el proceso diagnóstico de la enfermedad. Entonces sí es importante que en radiología podamos poderles comunicar estos hallazgos típicos y ya clásicos que se vienen describiendo de estas entidades en reumatología. Y me parece muy valioso el aporte porque, pues, hoy en día, hoy más que nunca, es muy importante que los residentes de reumatología se entrenen en ecografía, no solo ecografía articular, musculoesquelética, sino, pues, como lo hace el doctor Cajas en la Universidad Nacional, ecografía de pulmón, ecografía de glándula, como todo lo que vaya siendo pertinente para nosotros como reumatólogos y, pues, también la necesidad de tener ecógrafos en los servicios de reumatología hospitalarios y ambulatorios, que se ha sido como de alguna forma la limitación grande que tenemos para pues, hacer un poco más masiva la ecografía como se hace en otros países. Entonces es muy bonito que ustedes muestren estos casos explicativos y que nosotros vayamos viendo pues esa necesidad pues para el ejercicio de la reumatología cada vez más útil.
No sé si alguien tenga algún otro comentario. Wilder, perdón, yo quería felicitarte por el caso, me pareció súper interesante, aprendo muchísimo porque ecografía me parece todo un reto y me sigue pareciendo un reto. Pero tengo una preguntita con respecto al compromiso renal. Yo quisiera entender si el engrosamiento era retroperitoneal o era de la porción intrarrenal del ureter, porque me pareció la sensación que era de la porción intrarrenal y no fibrosis retroperitoneal. Y si eso está previamente descrito, esa fibrosis de esa porción intrarrenal. Y la otra pregunta es de los parámetros histológicos. No necesariamente tiene que haber fibrosis, pero hay otros parámetros histológicos. ¿Cuáles más cumplía la paciente? Y no sé si fue que se me pasó, pero no vi la inmunohistoquímica estableciendo la relación de IgG, IgG4. Entonces quería como preguntarte eso y perdón. Buenas noches, doctora. Muchas gracias por la pregunta y claro que sí. El, el compromiso renal en esta paciente era intraluminal del uréter, de la porción proximal del uréter. A nivel intraluminal tenía un engrosamiento de 7 milímetros y con una extensión de 102 milímetros. No era compromiso retroperitoneal, que es lo usual que nosotros vemos en estos casos y que es el comportamiento usual cuando se compromete el uréter en la enfermedad, sino que era el compromiso intrínseco del uréter proliferando, en lo que se presentó en este caso y en la paciente. Y respecto también a los hallazgos histológicos, sí señora, tenía una relación IgG4-IgG mayor a 0,4 y también describían la presencia de más de 100 células plasmáticas positivas también para IgG4. Mil gracias, gracias. Muchas Gracias, gracias, doctora doctora. Gloria, su merced. La doctora María Paula pregunta, ¿cómo interpretar el anticentrómero en este caso? Realmente buscamos si existía alguna relación con una enfermedad inmunológica sistémica, una esclerosis sistémica, si tenía una esclerosis sistémica temprana, pero en realidad no presentaba manifestaciones, en las manos no tenía ningún compromiso y teniendo en cuenta pues el hallazgo del centrómero, realizamos también una capilaroscopia que fue completamente normal. Entonces, la paciente tampoco tenía fenómeno de Raynaud, por lo que simplemente decidimos realizar un seguimiento y tener en control a la paciente. Bueno, no sé si haya más comentarios o algo para cerrar, doctores, que quieran mencionar. El doctor Juan Manuel Bello y después Sebastián Segura Charro. Buenas noches, no, pues felicitaciones por la presentación del caso, muy interesante. Y pues retomando lo que dice la doctora Gloria, y obviamente lo que se ha hecho desde el grupo de ecografía, sí es muy difícil llevar ese desarrollo o esa práctica tanto a nivel privado como en los hospitales universitarios, porque desafortunadamente ha sido más el empuje de los que hacemos ecografía por las dificultades que tiene desde el punto de vista económico frente a la facturación de ese servicio. De pronto en el hospital universitario lo han logrado resolver. Nosotros en el hospital militar pues la hacemos, pero no está como tal pegada a la parte de facturación dependiente del servicio. Entonces yo creería que el paso a seguir, como lo ha comentado también Javier tangencialmente y los otros comentarios, es como seguir trabajando en información propia, como lo están haciendo,
pero también en trabajar para que el ejercicio sea menos quijotesco y más práctico, porque es esa verdad que todos sabemos que es una muy buena técnica, pero no está al alcance de todo el mundo. Y afortunadamente en el país hemos logrado personas con una muy buena curva de entrenamiento en el estudio y pues tenemos muy buenos pares como para eh, tener información propia en Latinoamérica con un muy buen nivel de experticia. Entonces, creo que es como la tarea que nos queda al grupo de ecografía, como que trabajar más en hacer más real y más pragmática la práctica de la ecografía y no algo como una cosa aislada, más producto del esfuerzo de particulares, de reumatólogos y no institucionales. Entonces, pero felicitaciones, igual eso es un llamado a que vamos por la línea correcta y pues que tenemos que trabajar para hacerlo más asequible a todos y que no solo sea de unos que tenemos un interés profundo en la ecografía, sino que se difundan más todas las bondades que tiene el estudio. Y felicitaciones de nuevo. Muchas gracias, profe, por los comentarios. Gracias, doctor. Y Sebastián había levantado la mano, pero después la bajó. No sé, Sebastián, segura, si quieras hablar. Hola Anita, muchas gracias. Sí, perdóname que la bajé pues porque como estoy con señal intermitente, primero que todo agradecerte a ti por el apoyo en la reunión hoy, pues por supuesto por motivos aquí de viaje no alcancé a conectarme logísticamente para guiar el caso, pero te agradezco mucho por tu liderazgo. Simplemente es un comentario de felicitación para Wilder, creo que es un estímulo pues con base a la experiencia que he tenido estos años en el Comité de Educación, ver cómo el simposio pues ha tomado una relevancia muy grande y miren la experiencia que tenemos de estos casos tan interesantes como el que trajeron hoy, pues el aprendizaje creo que siempre es constante para todos nosotros. Y bueno, nada, simplemente quería pues de mi parte dar un agradecimiento por estos 2 años que me permitieron estar aquí liderando las reuniones y pues que definitivamente el aprendizaje al lado de estas oportunidades y de estos retos diagnósticos que nos traen cada caso pues es magnífico y sigan simplemente como vamos todos los residentes y bueno, gracias Wilder por el caso de hoy. Hola, profe, feliz noche. Muchas gracias por los comentarios. Bueno, entonces, si alguien más tiene un comentario o una pregunta, este es el momento de hacerlo. Mientras tanto, yo les voy recordando que para este año vamos a cambiar la fecha de las reuniones interinstitucionales. La dinámica va a ser la misma y en esta ocasión se van a realizar el segundo jueves de cada mes. Entonces, recuerden para que aparten la fecha. Escogimos esta fecha para que no se cruce con otros eventos, con congresos, concursos. Y pues yo creo que vamos a tener gran acogida como en los años anteriores. La doctora Diana Gil, presidenta, quiere hablar. Entonces, Dianita, adelante. Buenas noches a todos. Me disculpo por no prender la cámara, pero que en el sitio que estoy no tengo muy buen internet. Pues esta es la última reunión interinstitucional de esta junta directiva. Y pues quería no dejar pasar este momento pues para agradecerles el apoyo de todos ustedes, las personas que siempre se han conectado a estas reuniones interinstitucionales. Es un punto de encuentro de todos, es un momento en donde todos aprendemos y en donde vemos cómo va cambiando el conocimiento, la manera de presentar los casos clínicos, es algo que gratamente ha mejorado mucho, las habilidades oratorias de nuestros residentes han mejorado mucho. Wilder pues fue la persona que recibió el premio en nuestro simposio de residentes. Entonces, pues me queda nomás sino agradecerles a todos y pues también es un poquito ya de iniciar la despedida de estos 2 años de presidencia. Entonces, no quería dejar pasar este momento pues para darles las gracias y obviamente para que invitarlos a que nos acompañen en nuestro congreso. Ya en una semana estaremos en nuestro congreso en la ciudad de Bogotá y pues por supuesto la Universidad Nacional también es mi alma mater. Todo lo que soy es gracias a la Universidad Nacional, entonces qué bonito que esta última reunión haya sido precisamente de mi escuela. Muchas gracias a todos. Gracias, Dianita.
No sé si alguien más tenga un comentario adicional. Yo también les agradezco por su asistencia. Gracias al doctor Carvajal por el excelente caso y la presentación. Aprendimos mucho. Al doctor Quintana, al doctor Cajas por el apoyo y a todos los asistentes.